Capítulo 1 que dice, el justo por la fe vivirá. Hemos hablado que el justo por la fe se santificará, el justo por la fe obrará, el justo por la fe, por supuesto en esta noche yo había puesto el justo por la fe mirará, el justo por la fe observará, ¿sí? En este tiempo es un tiempo donde tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque están sucediendo cosas tremendas en el mundo natural. Ya no lo vemos como era, totalmente diferente. ¿Y cómo podemos verlo los hijos de Dios si no es a través de la fe y por supuesto a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios deja bien claro, pero bien claro, que la palabra es luz. El Salmo 119 siempre nos recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Sí? Hizo un lindo devocional, Dani, también felicitar a los líderes que están mandando devocionales todas las mañanas, de lunes a viernes, también por el grupo de la iglesia. El día de ayer lo hizo Dani, el lunes lo hizo Miriam, hoy lo hizo Estela. Hermosas las palabras, mujeres todas, siempre las mujeres nos pasan el trapo a los hombres, pero benditas mujeres del Señor que siempre tienen palabra para alentarnos. Y les decía que lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro caminar. Es decir, que donde está la palabra hay luz. Y yo tenía un proverbio 29:18, lo tomé de la NBI, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Precisamente, dichosos los que son obedientes a la palabra, porque cuando caminamos por la palabra, conforme a su mandamiento, vamos a caminar en luz. Y ahí hay visión. Por eso, qué importante que es, donde hay visión es porque hay luz. La visión es la que nos mueve, la que nos alinea. Por supuesto, esto se puede referir a, aquí dice, donde no hay visión, el pueblo. Habla de un pueblo, puede hablar de una nación, pero puede hablar también de una congregación, pero también puede hablar de una persona. Donde no hay visión, una persona se desenfrena. ¿Qué es una persona desenfrenada? Una persona que se extravía, que pierde su rumbo. Me acuerdo, el año pasado fuimos con mi esposa, tomamos unos días para ir un fin de semana a Colón. No fue fin de semana, fue un fin de semana. Y me acuerdo que en un momento, por no estar bien enfocado en las señales, en el mapa que llevábamos, nos equivocamos de camino. ¿Qué pasó? Nos extraviamos. ¿Por qué? Porque no llevábamos la visión conforme al plan y no estábamos atentos a las señales. Entonces, en un momento que nosotros ya habíamos ido a ese lugar, yo veía que el paisaje era diferente. Mi esposa también, me parece que... Y eso que ocasionó que hiciéramos un montón de kilómetros de más, no íbamos a llegar nunca a destino, y tuvimos que hacer algo muy importante, volver, ¿sí? ¿Y a dónde volvimos? A donde nos equivocamos. Y ahí retomamos el camino, retomamos la visión, retomamos otra vez el camino, salimos del extravío. Por supuesto que nosotros entendemos que aquellos que no tienen al Señor hoy viven extraviados. Yo vivía extraviado, con mi familia vivíamos extraviados, porque precisamente donde no hay visión, la palabra no está, donde no está Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recibimos toda la plenitud de la palabra. Por supuesto, después empezamos a caminar y al principio tenemos como un foco pequeño, pero ese foco se va potenciando a medida que nos vamos santificando, a medida que vamos renunciando a cosas, a medida que vamos cambiando los lentes ahumados del pecado que teníamos y empezamos a ponernos los lentes de la santidad de Cristo. Eso nos empieza a dar una visión nueva. Y quería tomar un pasaje que está en Mateo 6, verso 21 al 23. Y miren qué interesante,
lo que dice aquí, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Interesante porque dice, el último versículo dice, si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Cuando las personas no conocen a Dios, creen tener una luz, creen tener la luz del entendimiento, creen la luz de la inteligencia, la luz de la sabiduría terrenal, creen, dice, viven conforme a su propia opinión y viven creyendo que tienen la luz. Pero lo dice aquí el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Qué densa será esa oscuridad, qué oscuridad. Y por ende, ¿qué oscuridad es? La oscuridad del pecado. Cuando uno no conoce a Cristo, no recibe el perdón de los pecados por el arrepentimiento, creyendo que Él murió por nosotros, vivimos en una densa oscuridad. Y es interesante porque empecé leyendo, dice, donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. ¿Sabes que los deseos es una de las fuerzas más importantes por las cuales nos movemos? El deseo es una fuerza muy fuerte del alma, cuando uno desea algo. ¿Es malo desear, pastor? Por supuesto que no es malo. La palabra de Dios en el Salmo dice, deleítate en el Señor. Disfruta al Señor, disfruta su palabra, disfruta. Y Él te concederá los deseos de tu corazón, los anhelos de tu corazón. Está bueno tener anhelos en Dios. ¿Cómo son los anhelos en Dios? Cuando lo que nosotros anhelamos está pasado por el tapiz de su palabra. Entonces, cuando eso sucede, es precioso, porque ahí nos santificamos, ahí empezamos a hacer buenas obras, ahí empezamos aún a creerle a Dios y aún tomar la osadía en el Señor de poner nuestras manos sobre los enfermos y sanar, predicar a tiempo y afuera de tiempo. Allí el Señor, desear que otros sean salvos, desear que otros conozcan a Dios, desear que nuestra familia alcance salvación. Qué hermosos deseos. Desear ser prósperos en Dios y ya no ser prósperos en el mundo. Y allí donde está tu tesoro, están los deseos de tu corazón. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu tesoro en este tiempo? En este tiempo donde el Señor permitió esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento social, ¿dónde están los deseos de nuestro corazón? ¿Dónde está la visión? ¿Hacia dónde vamos? Lo material parece perder sentido ahora, porque todo es como lo dije semanas atrás, como un reseteo que hizo Dios, ¿no? Cuando la computadora se carga o el celular no funciona bien, el otro día mi celular se bloqueó, yo quería mandar mensajes y se autocancelaban los mensajes de voz. Y mi hija me dijo algo muy sencillo: apagar y volver a prender. ¿Qué es eso? Apagar y volver a prender. Resetear, volver a reiniciar. Dios nos está reiniciando también en cuanto a nuestra visión, también en cuanto a los deseos de nuestro corazón. Yo quiero llevarte también ahora a Primera de Juan, capítulo 2, verso del 8 al 14, vamos a leerlo. Y también vamos a seguir trabajando en esto, pero no te olvides que estamos en la serie de la fe, entonces también estamos viendo por la fe. Si alguien afirma, dice la palabra de Dios, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen.
Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Tremenda palabra, ¿no? Entonces acá el Señor ya nos está llevando a la luz igual a amor. Dios es amor. Cuando nosotros vivimos en luz, vivimos buscando la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Es vivir lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no para de amar. No para de amar. Aún aquellos que le hacen mal, aún aquellos que lo pueden traicionar, aún en peleas que podamos llegar a tener. Yo me puedo llegar a discutir con mi esposa, con mi hija, pero yo la amo, las amo. Entonces no hay nada, puedo tener discusiones, puedo tener disensiones, puedo pensar diferente, puedo aceptar las diferencias, pero nunca está en juego el amor. Yo puedo aún con mi hermano que tal vez piense diferente que yo y tal vez yo digo A, él dice B, pero eso no me habilita a odiarlo, como dice aquí la palabra, porque eso habla de que no tengo luz. Qué importante es estar alineados en luz. Qué importante es tener limpio el corazón. Porque si las motivaciones de mi corazón son buenas, yo siempre voy a revisar mi corazón y decir, bueno, si mi hermano piensa así, yo pienso así, ¿no será que yo estoy equivocado? Si mi esposa me remarca tanto algo, o mi hija me remarca tanto algo, o alguien al cual yo amo me remarca tanto, ¿no será que yo tengo que rever, tengo que resetear, y eso va a hacer que yo entre en una luz que antes no veía? Interesante esto, ¿no? Entonces, ¿a quién le está hablando aquí el apóstol Juan? Hablándole del amor igual a luz. Hablando que odiar es igual a tinieblas. Odiar es una palabra muy fuerte. Podemos decir odiar, podemos decir estar enojado con alguien, tener celos de alguien, tener indiferencia hacia alguien. No es odiar literalmente, pero no son buenos sentimientos para con el otro. No hay buenos deseos para con el otro cuando yo no estoy en luz. Entonces, ¿a quién le está dirigiendo estas palabras el apóstol Juan? Y el apóstol dice, les escribo a ustedes, les está diciendo el apóstol, que son de Dios. Les escribo a ustedes que quieren estar llenos del Espíritu Santo, que están llenos del Espíritu Santo, que están llenos de amor. Pero inmediatamente dice, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. No podemos recibir a Jesús, o mejor dicho, no podemos tener a Dios con nosotros, no podemos tener el amor de Dios en nosotros si no lo hemos recibido a Jesús. Jesús es la puerta. Él es la entrada a la salvación. Él es la salvación. Entonces, importante, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo, pero eso de Jesús no tanto, yo creo en Dios, pero Jesús déjalo ahí. No, es al revés. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, tenés que creer en su Hijo para que la verdadera revelación del Padre se haga real en tu vida. Si no, vas a creer en un Dios que no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios conforme a lo que vos crees, a tu propia opinión. No estás en luz. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Es categórica la palabra de Dios en cuanto a esto. Entonces, el que cree en el Hijo tiene al Dios verdadero, tiene la luz verdadera, no esa propia luz que uno cree y dice, qué densa será esa oscuridad. Hoy más que nunca se nota la densa oscuridad en la humanidad. Y dice aquí, les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe. Ahí está. Una persona madura en la fe ve conforme a Dios. Una persona madura en la fe se alinea conforme, tiene una visión conforme a Dios. Tenemos que madurar en fe. ¿No sentís que seas maduro en la fe? Bueno, buscá ser maduro en la fe. Es un buen deseo del corazón. Te va a alinear conforme a lo que Dios quiere.
Dice, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. En el Evangelio de Juan dice, en el principio Él estaba con Dios y Él era Dios. Es decir, está hablando Jesucristo, es el increado. Él vive por los siglos de los siglos. Estaba con el Padre, vino a revelarnos al Padre, entregó su vida por amor al Padre y a nosotros y volvió y hoy está sentado a la diestra del Padre y nos dejó el Espíritu Santo por el cual podemos estar hablando esta palabra en luz. Y vos la estás recibiendo en luz porque también tenés el Espíritu Santo de Dios para recibirla en luz. Tal vez estás escuchando esto y no recibiste a Jesús nunca en tu corazón. Te aliento a que lo puedas hacer. Si estás escuchando este video a través del Face, es porque el Señor te está llamando y golpeando las puertas de tu corazón. Tal vez vivís en una densa oscuridad, por eso estás triste, por eso estás confundido, por eso no entendés bien qué está pasando. Es como una pregunta, ¿alguien sabe lo que está pasando en este mundo? En la palabra de Dios sí sabemos. Voy a empezar a predicar sobre los acontecimientos de la segunda venida de Cristo para que sepas que todo lo que está pasando forma parte del perfecto plan de Dios preparando a la humanidad para la segunda venida de Cristo. No hay nada más ni nada menos que preparando el Padre para la segunda venida de Cristo. Y está preparándonos a nosotros también. Y quiere que muchos le conozcan. Por eso te estaba diciendo, ya no vivas en la densa oscuridad. Te voy a hacer una oración. Si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración. Una oración que nosotros llamamos de fe. Una oración que tengo la certeza que cuando la haga algo va a pasar. Y tengo la convicción de que voy a recibir algo. Bueno, lo que vas a recibir es a Cristo, por la fe en tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos y aquellos que conocemos a Dios, te invito a que estés orando. Me acuerdo que la primera vez que hicimos así por el Face, alguien recibió a Jesús y todavía tenemos contacto con ellos a través de las redes. Hermoso lo que el Señor hace también a través de este medio. Por eso recibí al Señor en esta hora. Haz esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que estoy en una densa oscuridad. Te necesito. Y reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque ahora sé que voy a caminar en luz, en tu luz, veré la luz. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido si hiciste esta oración de fe para ya no vivir en densa oscuridad, sino que ahora empezá a buscar en la palabra de Dios. Si no tenés una Biblia, comprá. Si no tenés una Biblia, no tenés forma de ahora porque está cerrada la Biblia, llamanos a través de este número o del Face, dejá una nota, nos vamos a comunicar con vos y te la vamos a hacer llegar, ¿sí? Y por supuesto, seguí conectándote para conocer más del Señor. Entonces dice, les escribo a ustedes que son maduros en la fe. Después dice, les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe. Hay maduros en la fe y hay jóvenes en la fe. Jóvenes no solamente de edad, jóvenes, hay muchos jóvenes en la fe. En la iglesia Río de Vida Plata tenemos muchos jóvenes que se está haciendo un trabajo precioso con los jóvenes. Pero también puede haber una juventud en la fe que tenés una fe todavía no desarrollada o en formación. Bueno, el apóstol acá dice, porque han ganado la batalla contra el maligno. Aquellos jóvenes en la fe son como aquella persona que hoy hizo esta oración. Entró en algo nuevo y ya no vive atado a lo que el enemigo de las almas quiere hacer, que vivir para robar, matar y destruir, sino que ya vencemos al maligno, pudimos entrar en el reino, salimos del reino de la tiniebla, entramos al reino de la luz y el Señor nos lleva a tener muchas batallas para ganarle al maligno, muchas que tengan que ver con la tentación, tal vez con situaciones que hoy te dominan. Bueno, con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor de Dios
y la relación con la iglesia no hay derrotas, siempre hay batallas ganadas en Cristo. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Lo vuelvo a repetir. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, lo vuelvo a decir, porque son fuertes. Y mira por qué son fuertes los jóvenes en la fe. Dice, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No hay forma de tener una fe joven, pero vencedora, si no es a través que la palabra de Dios more en nuestros corazones. La palabra de Dios es fundamental. Recordad que dijimos lámpara, luz, lumbrera. La palabra trae luz en medio de la oscuridad. Y la palabra nos da una perfecta visión. Y el justo, el que recibió el perdón de los pecados, el que cree en Jesucristo, por la fe, mirará, observará. Vamos a tener una visión diáfana de las cosas. Me acuerdo, hoy estoy muy hecho de hablar de un viaje, hablar recién, bueno, cuando uno va hacia la Ruta 2, por la Ruta 2 pasando Chascomús, hace muchos años, había un cartel que decía, al ver verás. ¿Sí? Siempre me gustó ese nombre, al ver verás. Al ver a Cristo por la fe, al que se te sea revelado Cristo, vas a empezar a ver de otra manera. El justo por la fe observará todo lo que tiene que ver con tu propia vida y con lo que el Señor quiere para nosotros. Hay algo que está en Mateo 5:13, vamos un poquito más atrás, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Entonces yo digo, Señor, ¿cuál es la visión que tiene que tener un hijo de Dios? ¿Cuál es la visión para nosotros como hijos de Dios? Por supuesto que hay infinidad de cosas donde Dios nos marca el norte siempre, ¿no? Pero había un sermón que el Señor escribió, que está escrito en Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte. Su primera predicación en público, se podría decir, donde quedó registrado, porque también antes de esta predicación el Señor, cuando predica en la playa desde la barca de Pedro, que hablamos de esto el día domingo, también le habló a las multitudes, pero no está registrado lo que él les habló ahí. Solamente habló a las multitudes y después se dirigió a Pedro y después ahí Pedro tuvo esa fe en la palabra para ver el milagro del Señor. Hablamos un poquito de esto. Pero mirá qué lindas que son las bienaventuranzas, cómo el Señor nos alinea conforme a su palabra y nos da una visión clara cómo es un hijo de Dios. Yo voy a ser rápido, pero quiero que mires cómo Dios nos quiere ver y cómo Dios nos ve, porque en Cristo ya nos ve así. Pero yo quiero que vos también empieces a verte así. Porque el justo por la fe mirará, observará. Aún nos vamos a mirar a nosotros mismos. Si vos no te mirás en Dios, te vas seguramente tal vez a frustrar, a entristecer. Te vas tal vez muchas veces a desganar. Pero cuando vos empezás a mirar como Dios te ve, y mira lo que dicen las bienaventuranzas. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Interesante, ¿no? ¿Te considerás un pobre de espíritu? ¿Tenés la visión de una persona pobre? Una persona pobre es una persona que no tiene recursos y que depende de otros. Necesita siempre de la ayuda de otros. Siempre tiene la necesidad de ser ayudado. Entonces, si yo me considero pobre en espíritu, yo voy a tener la necesidad de estar siempre buscando a Dios, que es el Padre de los espíritus, para que Él me esté proveyendo abundancia
de vida, de revelación, de luz. Si yo no me considero una persona pobre en espíritu, no oro. Si no me considero una persona en espíritu, pobre en espíritu, no leo la palabra. No voy a la iglesia. Me da lo mismo ser apartado o no apartado, así cada tanto voy. Porque el que es pobre en espíritu tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad, se siente pobre. Entonces busca al Padre y dice aquí la palabra, tiene la necesidad, dice, necesidad que tiene de Él. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Yo te voy a ser sincero, yo me considero una persona pobre de espíritu. Muy pobre. Yo digo, Señor, tengo que compartir tu palabra. ¿Qué digo, Señor? Si yo busco mi intelecto, busco mi razonamiento, por ahí hago una palabra, pero cuando yo digo, Señor, soy pobre, dame algo para dar. Busco esa comunión con Él, el Señor te da. Porque todo aquel que viene a Él, el Señor no le echa fuera. Para salvación no te echa fuera, pero también para revelación, para tener una visión clara, no te echa fuera. Por eso te aliento a que te empieces a ver pobre en espíritu. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Llorar es símbolo tal vez de no fortaleza, llorar es símbolo de debilidad. Bueno, Dios tiene un aprecio especial por los que lloran. Porque el que llora ante situaciones difíciles de impotencia es porque dice, Señor, yo no tengo la solución la tenés vos. Y como yo te rindo mi lloro a vos, te rindo mi preocupación a vos, en lloro, en ruego, en súplicas, aún para que otros conozcan a Dios, dice, serán consolados. También marca dependencia de Dios. Dice, Dios bendice a los que son humildes porque le darán la tierra. Dice la palabra que Dios aborrece a los soberbios y ante Él halla en gracia a los humildes. Pero Él a los humildes le confía gobierno, a los humildes le confía autoridad, a los humildes le confía cosas de Él, porque dice, este que es humilde va a hacer bien las cosas, no se la va a creer, porque es humilde. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Estamos hablando de la visión que Dios tiene para sus hijos, para vos, para mí. Según el nivel de fe, seas maduro en la fe o seas un joven en la fe, Él tiene esta visión para nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué justicia? La justicia de lo moral, de lo civil, sí, por supuesto, los hijos de Dios buscamos obedecer las leyes, buscamos estar sujetos a las autoridades, pero ¿a qué se refiere a la justicia divina? Aquí se refiere a la justicia que viene por la fe en la palabra, en Jesucristo. Aquí se refiere a la justicia donde el Señor dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás será añadido, va a venir como una consecuencia. Bienaventurados, dice acá, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cuando busques conforme a su justicia, vas a ser saciado. ¿Qué es una persona saciada? Una persona saciada es una persona satisfecha. Una persona que vive plena, vive satisfecha. Hoy estábamos hablando con mi señora y ella me decía, no te veo bien, Norbert. No te veo bien, te veo como muy afanado. ¿Sabés que tenés razón? Le digo, negra, tengo que tener más dependencia de Dios. Tengo que buscar alinearme más con Dios. Y es verdad, porque ¿quién mejor que tu esposa que está con vos, o tu hija, que los que conviven, cómo te ven? Eso, qué lindo que es ser humilde, de recibir consejos, de aceptar consejos. No, yo estoy bien, yo soy el pastor, me tienen que ver fuerte. No, me tienen que ver buscando hacer la justicia de Dios. Y yo sé que voy a ser saciado donde se lo busco. Por eso qué lindo que es buscar
tener hambre y sed de justicia. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Con la medida que medimos, seremos medidos. Así como tratamos a los demás, vamos a ser tratados nosotros. Está hablando de la relación con el próximo. Compasión. Compasión es compadecerte con el otro. Yo me compadezco con el otro y capaz cuando menos lo esperemos, alguien también se va a compadecer de vos. Y por ahí estás mal y te va a venir a dar un abrazo. Estás mal, te va a venir una palabra de aliento. No estás bien, como el otro día me pasó con una hermana líder de la iglesia que me llamó, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están? Queremos saber. Una líder, y me encantó. Le digo, qué bueno, me acariciaste el alma, le dije. Hiciste un mimo al alma. Porque no solamente me llamaba para hablarme de cosas de la iglesia, de la obra, sino me estaba hablando a mí. ¿Cómo estás vos? El pastor siempre tiene que estar bien. No, ¿por qué? Qué lindo. Compasivos, compadecernos del otro. Características. ¿Cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo con esta visión que Dios tiene de vos? ¿Cómo te estás viendo? Dios bendice a los que tienen corazón puro. El que tiene corazón puro, para el puro todo es puro, dice la palabra de Timoteo. Siempre ve bien. Porque bienaventurados los de limpio corazón, dice Reina Valera, porque ellos verán a Dios. Porque los puros, dice, verán a Dios. Una característica de un hijo de Dios, siempre piensa bien. Siempre piensa bien. Siempre los deseos de su corazón están bien. Porque en todo ves a Dios. En todo ves a Dios. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Característica, ¿no? Otra visión, cómo Dios nos ve, a dónde Dios nos lleva. Esto es Cristo manifestado por la fe en nosotros. Donde yo estoy, siempre hay pelea. Donde yo estoy, siempre hay discordia. Donde yo estoy, siempre hay contienda. Donde yo estoy, siempre quiero marcar mi posición. Bueno, si sos así, no sos un pacificador. Si sos así, sos una persona que sos alborotador. Entonces dice la palabra que a los pacificadores serán llamados hijos de Dios. O sea, sos llamado hijo de Dios porque donde estás vos hay paz. Donde estás vos hay paz. Sos capaz aún hasta refrenarte para que haya paz. Porque sos hijo de Dios. Porque no podés ir en contra de tu naturaleza. No podés ir en contra de tu visión. No podés cerrar el camino e irte para otro lado. Tenés que resetear. ¿Te estás equivocando? ¿No estás siendo pacificado? Reseteá. Volvé al punto donde perdiste el rumbo. Volvé donde perdiste la visión. Porque el Señor dice, bienaventurados los que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el décimo y dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Acá, esta es una característica que cada vez la vamos a ver más. Si vos haces lo correcto en Dios, vas a padecer persecución. Si vos querés hacer las cosas como Dios quiere, te van a cargar, te van a hacer bullying, te van a decir religioso, te van a decir fanático, te van a decir de qué te la das, que querés ser como Jesús. Sí, que quiero ser como Jesús. Me acuerdo hace mucho, cuando recién conocí al Señor, pero te hablo horas. Me acuerdo que yo estaba haciendo mal las cosas y estaba con una persona que hacía mal las cosas también. Y me acuerdo que en un momento dije, bueno, está bien, listo, no te hagas problema, quedas todo así, quédate con esto. Me dice, ¿de qué te la das? De Jesús, me dijo así. Y yo por adentro mío no le iba a explicar. Yo estaba recién convertido. Por dentro de mí digo, qué bueno, sí, me encantaría. Entonces, si vas a padecer persecución, tal vez ya padeces persecución, tal vez en tu propia casa. Tal vez estás conviviendo con personas que no conocen a Dios y te están cargando constantemente, te están ninguneando constantemente, te están
chicaneando constantemente. Bienaventurada o bienaventurado sos. ¿Por qué? Porque haces lo correcto. Y el reino, el gobierno de Dios te pertenece. Orá, Dios te está respaldando. Orá, esos que te cargan se pueden revertir porque por tu oración, la oración de fe, la oración del justo puede mucho. Sanará a ese enfermo espiritual que está hoy en su densa oscuridad. Y dice también en el verso 11, el 5 de Mateo, dice, Dios los bendice, y acá el Señor elevó la vara, ¿no? Acá el Señor elevó la vara de una forma superlativa, donde creo que muchos vamos a vivir esto en los últimos tiempos, estamos cerca ya. Y dice algo fuerte, dice el Señor, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue, miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera un gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Los antiguos profetas los mataron, los aserraron, los apedrearon. Tremendo por causa de Cristo. Alégrense, grande es su galardón. ¿Dónde? ¿Acá en la tierra? ¿En un podio? ¿Te van a aplaudir? No, ¿dónde? En el cielo. Tiene que ver con la vida eterna. Nosotros los cristianos terrenalizamos mucho el Evangelio. Hay galardón en la vida eterna. Bienaventurados son cuando, o benditos son, cuando por mi causa digan de todo, que no es verdad. Cuidado si es verdad, ¿no? Entonces acá el Señor nos da la visión de cómo Él anhela que nosotros nos veamos en Cristo. Y ya para terminar, voy a poner esto aquí, así le invito a mi hija que venga. En Juan 5, vamos a volver a primera de Juan, lo voy a poner aquí, mientras ella viene. Se ve que les gustó la palabra porque nos estaban moviendo de allí, ¿no? En Juan 5, $5:20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado una visión diáfana de quién es Él y quiénes nosotros tenemos que ser en Cristo, con una visión renovada, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Vivimos en comunión con el Dios verdadero. Esa palabra comunión es como que me dice, y ahora vivís por el Espíritu Santo en una comunión verdadera conmigo. Tenemos comunión con Dios, hay una comunión a través de Cristo que hoy se afirma por el Espíritu Santo. Y vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. No hay otro. Queridos hijos, y ya termino con esto, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Se acuerdan que hablamos del deseo? Que hablamos que allí donde está nuestro tesoro también estarán los deseos de nuestro corazón. ¿Hay algo que está compitiendo con Dios? ¿Hay algo que te está sacando la visión de Dios? Tal vez una persona, tal vez entronizaste demasiado a alguien y estás compitiendo con Dios. Aquí lo dice. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Alejemos todo aquello. Cuanto más en este tiempo, donde el Señor quiere que seamos entendidos en los tiempos, con una visión clara, que no nos desenfrenemos, que no nos desviemos del camino.
si hay algo que ocupa el lugar de Dios, y mirá que muchas veces pueden ser cosas que sean lícitas, como cosas que uno va obteniendo en la vida. Pero ¿qué pasa si eso está compitiendo con Dios? Está mal. Reseteá. Volvé para atrás. Perdiste el camino. Te desenfrenaste. Esta es una palabra para realinearnos con Dios. Volver a alinearnos con Dios. No te desenfrenes. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos y podamos, así como hicimos esta oración para salvación, ahora hagamos una oración para alinearnos con Dios y poder mirar a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también decirle: Señor, quiero volver donde me desvíe, quiero volver a alinearme con vos. Te pido perdón si se levantaron cosas feas en mi vida. Te repetí conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ya no quiero odios, enojos, celos, envidias. Señor, nada que sea tinieblas. Señor, me arrepiento. Y quiero tu luz. Porque en tu luz puedo ver la luz. Quiero mirarme como vos me mirás. Quiero desear lo que vos deseás. Y quiero sacar de mi corazón y arrepentirme de todo aquello que quiero ocupar tu lugar. Te doy gracias porque sé que en esta noche me das una nueva visión para ser entendido en los tiempos en los que estoy viviendo como hijo e hija de Dios, como iglesia del Señor y también en el mundo entero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Con qué nos despedimos, Santo? Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Decirle: ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. Señor, límpianos. Nosotros nos limpiamos para que vos nos santifiques. Yo quiero Queremos ver la necesidad que hay en este mundo. Señor, hay una necesidad de ti, de luz, de una visión clara. Poder ver bien nosotros para llevar a otros a ti. Por eso, Señor, como pacificador, te pido la paz para este mundo. Te pido la paz para el mundo. Te pido perdón por el mundo. por el mundo. Ahora me humillo Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz. Te pido la paz por el mundo. Te pido perdón por el mundo. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Quiero, mientras estaba cantando, perdón que te robo unos minutitos más, inmediatamente que el Señor da las bienaventuranzas, Él dice: ustedes son la luz del mundo.
Eso está en en Mateo, capítulo 5. No lo había preparado, porque me lo dio ahora el Espíritu Santo. A veces pensamos que somos la luz del mundo porque un día hicimos una oración de 30 segundos y dijimos, sí, Señor, te recibo, Señor. Y después inmediatamente dice, enseñanza acerca de la sal y de la luz. Cuando tenemos una visión clara, cuando tenemos una visión de quiénes somos en Cristo, cuando obramos conforme a la visión y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y hable todo eso, ahí te puedo asegurar, le damos sabor a este mundo corrompido y traemos luz en medio de las tinieblas. Ahí es donde somos conocidos en el cielo y temidos en el infierno. Porque literalmente es a Cristo mismo que llevamos, portamos y reflejamos y predicamos a través de nosotros. Te bendigo, iglesia amada. Qué hermoso desafío que el Señor nos trajo hoy. Bendiciones y paz. Seguid cantando, Anto. Los dejo con Anto.